nuevo con ustedes aquí en su canal Aprende con Víctor Jara. En este video les voy a hablar de rectas en el espacio. Recordemos que una recta en el plano se puede determinar cuando conocemos un punto de la recta y la dirección de dicha recta. Esa dirección puede ser la pendiente de la recta o el ángulo de inclinación de esta recta. En el espacio, una recta L se puede determinar o se determina cuando conocemos un punto P, X sub 0, Y sub 0, Z sub 0, de L y la dirección de L. Pero acá en el espacio la dirección es diferente. Dice, en el espacio o en tres dimensiones, la dirección se escribe con un vector paralelo a la recta. Entonces, en el plano, la dirección de la recta la determina su ángulo de inclinación o su pendiente. En el espacio, la dirección de la recta la describe un vector que es paralelo a la recta. Entonces, sea Q, X, Y, Z, un punto arbitrario de la recta L, y B igual a ABC, un vector paralelo a L. Entonces miren que acá en el espacio, para determinar una recta se requiere de un punto que pertenece a la recta, que es el punto P, y se requiere de un vector que es paralelo a la recta. Entonces ahí tenemos una gráfica. Tenemos ubicado el punto P y el punto Q. El punto P es un punto dado y el punto Q es otro punto arbitrario de la recta. Entonces, R0 es el vector posición del punto P. Aquí tenemos R0, va del origen al punto P. R es el vector posición del punto Q. R va del origen hasta el punto Q. Tenemos dibujada la recta L y sobre esa recta L dibujamos un vector M que tiene su punto inicial en P y su punto final en Q. Y también tenemos dibujado a partir del origen un vector V que es paralelo a la recta L. Entonces vamos a hacer una suma vectorial en ese triángulo que se forma con esos tres vectores. Entonces decimos que el vector R es igual al vector R0 más el vector M. Estamos haciendo una suma vectorial. R sub 0 más M es igual a R. Y aquí la tenemos planteado. R es igual a R0 más M. Como el vector V es paralelo a M, entonces M es igual a T por B. Recordemos que cuando dos vectores son paralelos es porque uno de ellos es múltiplo escalar del otro. Para recordar estos temas de vectores en el espacio, se pueden dirigir a un video que tengo ahí en el canal que se llama precisamente así, vectores en el espacio. Entonces, cuando dos vectores son paralelos, uno es múltiplo escalar del otro. Entonces acá tenemos V es un vector paralelo a L, y como M está sobre la recta L, entonces V va a ser paralelo al vector M. Como V y M son paralelos, quiere decir que M es igual a un número escalar multiplicado por B. M es igual a T veces B. T es un número real cualquiera. Vamos a reemplazar entonces este vector M igual a T por B acá en la ecuación. Entonces nos queda que R es igual a R0 más M, pero M es TB, entonces más T por B. ¿Cierto? Estamos haciendo una suma vectorial en el triángulo de vectores que se forma. Entonces, R, que es el vector posición del punto Q, lo podemos expresar como X, Y y Z. Y es igual a R0, que es el vector posición del punto P, que sería X0, Y0, Z0, más T por B, pero recordemos que B es A, B y C. Entonces estamos representando la misma ecuación, pero ya con los tres vectores. Esta ecuación que tenemos acá se llama la ecuación vectorial de la recta L.
ecuación vectorial de L. Y el vector B se llama el vector director de L. Esa es una forma de presentar la ecuación de una recta L en el espacio. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a igualar componente a componente. Igualemos componente a componente. Entonces, ¿qué obtenemos? Vamos a igualar la componente en Y o en X. Entonces, X es igual a X sub 0 más A por T, o T por A, bueno, es lo mismo. Y es igual a Y sub 0 más B por T. Y Z es igual a Z sub 0 más C por T. Esas tres ecuaciones que acabamos de plantear, estas tres ecuaciones se llaman las ecuaciones paramétricas. De L. Bien, ya tenemos dos formas de presentar la ecuación de una recta. Ahora vamos a eliminar el parámetro T de las tres ecuaciones. T es el parámetro de la recta, entonces lo vamos a despejar de cada una de esas tres ecuaciones. Entonces venimos a la primera. Entonces, despejamos T de las tres ecuaciones. Venimos a la primera. Entonces X sub 0 pasa a restar y A pasa a dividir. Entonces X menos X sub 0 sobre A. Ese es T. Lo hacemos de la segunda, lo mismo. Y menos Y sub 0 sobre B, y lo mismo de la tercera. Z menos Z sub 0 sobre C. Como T es igual para las tres ecuaciones, entonces podemos igualar las tres. Entonces nos queda que X menos X sub 0 sobre A es igual a Y menos Y sub 0 sobre B, y es igual a Z menos Z sub 0 sobre C. Esas ecuaciones que tenemos ahí se llaman las ecuaciones simétricas de L. Entonces ahí tenemos tres formas de representar una recta. Vamos a hacer unos ejemplos. Ahí tenemos el primer ejemplo. Dice, encontrar las ecuaciones paramétricas y simétricas de la recta que pasa por los puntos 0, 1 medio 1, 2, 1 menos 3. Entonces recordemos, para determinar las ecuaciones de una recta requerimos de un punto y de un vector paralelo a la recta. En lugar de un punto tenemos dos, cualquiera de los dos puntos nos sirve. Nos hace falta el vector paralelo a la recta. Entonces vamos a encontrar ese vector paralelo a la recta. Entonces vamos a encontrar el vector B. Para determinar ese vector B, vamos a restar las componentes de estos dos, las coordenadas de estos dos puntos. Coordenada con coordenada. Entonces sería, en X sería 2 menos 0, sería 2. En Y, 1 menos 1 medio, 1 medio. Y en Z, menos 3 menos 1, o sea, menos 4. Entonces ahora, ya tenemos un punto de la recta y tenemos un vector que es paralelo a la recta. Entonces recordemos, para encontrar ese vector, restamos 2 menos 0, 1 menos 1 medio, menos 3 menos 1. Y obtenemos las componentes del vector. Entonces ya tenemos un punto y el vector. ¿Qué punto? Cualquiera de los dos puntos nos sirve para determinar la ecuación. Vamos a coger el primer punto. Entonces,
hallemos las ecuaciones paramétricas primero. Entonces, este sería x sub 0, y sub 0, z sub 0, y este sería a, b y c. Con esos dos vamos entonces a determinar la ecuación de la recta. Entonces vamos a encontrar las paramétricas. X es igual a x sub 0, que es 0, más a por t, 2t. Y es igual a y sub 0, que es un medio, más un medio, que es b por t. Y z es igual a z sub 0, que es 1, menos 4 por t. Acá me queda 0 más 2t, me da 2t. Entonces acá ya tenemos las ecuaciones paramétricas de la recta. Entonces x es igual a 2t, y es igual a un medio más un medio de t, y z es igual a 1 menos 4t. Estas son las ecuaciones paramétricas. ¿Ya están listas? Ecuaciones paramétricas. Bien, ahora vamos a encontrar las ecuaciones simétricas. Entonces despejamos t de cada una de esas ecuaciones. Entonces, t es igual a x sobre 2, igual, en un medio pasa a restar, entonces y menos un medio sobre un medio. Estamos despejando t de cada ecuación, y es igual, el 1 pasa a restar, z menos 1, y el menos 4 pasa a dividir, sobre menos 4. Organicemos esta ecuación de la mitad. Las otras dos ya están listas. Entonces, x medios es igual. Hacemos una suma de fracciones acá. El 2 pasa a multiplicar. Entonces quedaría 2y menos 1. Y el 2 se cancela con el 2. Sobre 1. Lo voy a hacer despacio. Entonces vamos a hacer, acá está de la mitad, la hacemos despacio. Es igual, entonces hacemos la suma de fracciones, me queda 2y menos 1 sobre 2 dividido un medio, y es igual a z menos 1 sobre menos 4. Aquí cancelamos el 2 y me queda sobre 1, y ahí tenemos las ecuaciones simétricas. Entonces x medios igual a 2y menos 1 igual a z menos 1 sobre menos 4. Y esas son las ecuaciones simétricas. Entonces ya tenemos la solución de ese primer ejemplo. Vamos a hacer otro ejemplo. Bueno, muchachos, ahí tenemos el segundo ejemplo. Dice, encontrar las ecuaciones paramétricas de la recta que pasa por el punto 0,21 y es paralela a la recta con ecuaciones paramétricas. Entonces nos dan un punto de la recta pedida y nos dan otra recta que es paralela a la recta pedida. Estas son las ecuaciones paramétricas de la recta paralela a la recta pedida. Entonces tenemos que x es igual a 1 más 2t, y es igual a 3t y z es igual a 5 menos 7t. Les recuerdo de nuevo, para determinar la ecuación de una recta se requiere de un punto de la recta, que ya lo tenemos acá, 0, 2, 1, y un vector paralelo a la recta. Como ya tenemos una recta que es paralela a la recta pedida, el vector director de esta recta también va a ser paralelo a la recta pedida. Entonces, podemos determinar el vector paralelo de esta recta y ese vector lo podemos utilizar para encontrar la ecuación de la recta que nos piden. Entonces, un vector paralelo a la recta pedida es, bueno muchachos, aquí son dos partes. La parte A es encontrar las ecuaciones paramétricas de esa recta y la parte B es encontrar los puntos donde la recta que nos piden corta los planos coordenados. Vamos a hacer primero la parte A. Entonces un vector paralelo a la recta pedida es
Entonces B es igual. Entonces recordemos que los coeficientes del parámetro t son las componentes del vector paralelo. Entonces acá en x sería 2, en y sería 3 y en z sería menos 7. Ese es el vector director de la recta que nos dan y nos sirve como vector paralelo para la recta que nos piden. Entonces ya tenemos un punto de la recta y tenemos un vector paralelo a la recta. Con esos dos elementos vamos a encontrar entonces las ecuaciones que nos piden. Entonces, encontremos x. Entonces, x es igual, entonces les recuerdo de nuevo, este es x0, y0, z0, y este es a, b y c. Entonces, acordémonos, x es igual a x0 más a por t. x0 es 0 más a por t, 2t. Y es igual a y0, que es 2, más b por t, o sea 3t. Y z es igual a z0, que es 1, menos o más c por t, pero c es menos 7. Entonces menos 7t. 1 menos 7t. Bien. Ya tenemos entonces las ecuaciones paramétricas. Organicemos la primera. Entonces x igual a 2t, y es igual a 2 más 3t, y z es igual a 1 menos 7t. Estas son las ecuaciones paramétricas de la recta que nos piden. Vamos a hacer entonces la parte B. En la parte B nos piden encontrar los puntos donde la recta corta los planos coordenados. Entonces, en el plano XY primero, es indiferente. Hagámoslo primero con el plano XY. En el plano XY, Z vale 0. Entonces, como Z vale 0, antes de encontrar las ecuaciones, los puntos donde cortan los planos, vamos a encontrar primero las ecuaciones simétricas de esta recta. Entonces despejamos t de cada una de esas ecuaciones. Entonces t es x medios es igual, de acá sería y menos 2 sobre 3, y de acá es igual z menos 1 sobre menos 7. Esas son las ecuaciones simétricas de esa recta. Con esas ecuaciones simétricas vamos a encontrar los puntos que nos piden. Listo, ahora sí, plano XY. En este plano XY, z vale 0. Entonces venimos a las ecuaciones simétricas y reemplazamos z por 0. Miren lo que nos queda. Nos queda que x medios es igual a y menos 2 sobre 3 y es igual a menos 1, porque como z vale 0, me queda menos 1 sobre menos 7, o sea, un séptimo. Entonces, a eso se reducen las ecuaciones simétricas. ¿Qué voy a hacer? Vamos a coger esta primera con la tercera y después la segunda con la tercera para encontrar los valores de x y y. Entonces, la primera, x medios igual a un séptimo, de donde x es igual a 2 séptimos. Ese es el valor de x en el plano XY. Ahora cogemos la segunda con la tercera. Entonces, y menos 2 sobre 3 es igual a un séptimo. El 3 pasa a multiplicar. Y menos 2 es igual a 3 séptimos. Y el 2 pasa a sumar. Entonces, y es igual a 3 séptimos más 2. 7 por 2, 14. Y 3, 17. Entonces, y es igual a 17 séptimos. ¿Cuál es el punto entonces? El punto donde la recta corta el plano XY sería x 2 séptimos, y 17 séptimos y z 0. En ese punto corta la recta el plano XY. Ahora vamos a hacerlo con el plano XZ. Es indiferente, lo pueden hacer con YZ, es indiferente el orden. Entonces cogamos el plano XZ. En el plano XZ, la que vale 0 es Y. Entonces
Entonces y es igual a 0 y hacemos exactamente lo mismo. Entonces como y vale 0, entonces venimos acá y reemplazamos y por 0. Bueno, vuelvo a copiar las ecuaciones simétricas de la recta para tenerlas a la mano. Entonces en estas ecuaciones vamos a reemplazar y por 0. Entonces nos queda que x medios es igual a menos 2 tercios y es igual a z menos 1 sobre menos 7. Bien, vamos a coger entonces las dos primeras y después la segunda y la tercera. Cogamos las dos primeras. Entonces, x medios es igual a menos 2 tercios. El 2 pasa a multiplicar. O sea que x es igual a menos 4 tercios. Ya tenemos el valor de x en el plano xz. Ahora cogemos la segunda y la tercera. Entonces, z menos 1 sobre menos 7 es igual a menos 2 tercios. El menos 7 pasa a multiplicar. Entonces nos queda que z menos 1 es igual a 14 tercios. ¿Cierto? Menos 7 por menos 2 da 14. Y el menos 1 pasa a sumar. Entonces z es igual a 14 tercios más 1. Le da otra vez 17 tercios. Otra vez no, nos da 17 tercios. Bien, entonces, ¿en qué punto corta el plano XY? El plano XZ, en el punto menos 4 tercios, coma 0, y vale 0, y z, 17 tercios. En ese punto corta la recta el plano XZ. Vamos a hacerlo con el plano YZ. En el plano YZ, la que vale 0 es X. Y otra vez allá. Entonces, 0 sobre 2 es igual a y menos 2 sobre 3 y es igual a z menos 1 sobre menos 7. Entonces, esto es 0, entonces podemos la primera y la segunda. Entonces, 0 es igual a y menos 2 sobre 3, de donde y menos 2 es igual a 0, o sea que y es igual a 2. Y cogemos la primera y la tercera. Entonces, 0 es igual a z más 1 sobre menos 7, el menos 7 a multiplicar, o sea que z más 1 es igual a 0, es menos 1, z menos 1, de donde z es igual a 1. Entonces el plano YZ lo corta en x vale 0, y vale 2 y z vale 1. En ese punto corta la recta el plano YZ. Ahí terminamos ese segundo ejemplo. Vamos a hacer otro. Ahí tenemos el tercer ejemplo. Dice determinar si las rectas dadas son paralelas, oblicuas o se cortan en un punto. Si se cortan, encontrar el punto de corte. Y nos dan las ecuaciones simétricas de dos rectas, L1 y L2. Entonces, siempre que tengamos las ecuaciones simétricas, tenemos los vectores directores de las rectas, que son los denominadores de cada una de esas ecuaciones. Entonces, el vector 1, que es el vector director de L1, es igual a 2, 4 y menos 3. Entonces, los denominadores de esas ecuaciones son los vectores directores o las componentes del vector director de cada recta. Y lo mismo con B2. Entonces B2, que es el vector director de la recta 2, el denominador de x menos 2 es 1, le sería 1, 3 y 2. Entonces ya tenemos los dos vectores directores de cada una de esas rectas. Para que esas rectas, si los dos vectores directores son paralelos, las rectas que nos dan también son paralelas. ¿Cómo sabemos si los dos vectores directores son paralelos? Entonces dividimos componente a componente y nos debe dar el mismo resultado. Dividamos 2 con 1. Entonces 2 dividido 1 me da 2. Ahora la y, 4 dividido 3. 4 dividido 3 me da 4 tercios. Como en la primera división me da 2
y en la segunda división me da 4 tercios, son diferentes, nos tienen que dar el mismo resultado para que los vectores sean paralelos. Como en uno da 2 y en el otro da 4 tercios, ya no hay necesidad de hacer el tercero. Entonces, como estos dos números son diferentes, ya podemos decir que los dos vectores no son paralelos. Y si estos dos vectores no son paralelos, entonces las rectas dadas tampoco son paralelas. Entonces decimos que las rectas no son paralelas. Bien, ya sabemos que las rectas que nos dieron no son paralelas. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mirar a ver si se cortan o no se cortan en un punto. Para eso, vamos a determinar las ecuaciones paramétricas de cada una de esas rectas. Entonces, cojamos L1. Entonces, acuérdense, entonces X es igual, el 4 pasa a sumar y el 2 multiplica T. A4 más 2T. Lo mismo acá, el 5 pasa a restar y el 4 multiplica T. Y es igual a menos 5 más 4T igual acá. El 1 pasa a sumar 1 y el menos 3 multiplica T. Menos 3T. Esas son las ecuaciones paramétricas de la primera recta. Hacemos lo mismo con la segunda. Entonces, vamos a la segunda. Es un 1, simplemente X es igual a 2, el 2 que está restando pasa a sumar, y como tenemos de denominador 1, ese 1 pasa a multiplicar. No podemos usar el mismo parámetro T para la segunda recta, entonces usemos otro parámetro, digamos M. Entonces, el parámetro M. Entonces, como acá hay un 1, este 1 pasa a multiplicar a M, y el 2 pasa a sumar, por eso me queda 2 más M. Acá lo mismo. El 1 pasa a restar y el 3 pasa a multiplicar a M. Entonces sería Y igual a menos 1 más 3M. Y lo mismo en Z. El 2 pasa a multiplicar a M. Z es igual a 2M. Ahí tenemos las ecuaciones paramétricas de la segunda recta. Repito, en la primera recta usamos como parámetro T. En la segunda recta no podemos utilizar el mismo parámetro, entonces yo coloqué M, le podemos colocar cualquier letra. Yo simplemente puse M. Para saber si se cortan o no se cortan en un punto, vamos a trabajar con estas dos ecuaciones, las X y las Y. También lo podemos hacer con la Z, como ustedes quieran, ¿cierto? Entonces, como X es igual a X, igualamos esta ecuación con esta. Como Y es igual a Y, entonces igualamos esta expresión con esta. Nos resultan dos ecuaciones con dos incógnitas y las resolvemos. Entonces vamos a coger las X, por ejemplo. Entonces, 4 más 2T es igual a 2 más M. Y despejamos M, el 2 pasa a restar. Entonces, M es igual a 2T más 2. Ya tenemos la primera ecuación. Digamos que esta es la ecuación 1. Ahora cojamos las Y, también podemos coger la Z, es lo mismo. Entonces, vamos a coger las Y. Menos 5 más 4T es igual a menos 1 más 3M. Y pasemos el menos 5 a sumar. Entonces nos queda que 4T es igual, como el menos 5 pasa a sumar, queda más 4, más 5 menos 1 va más 4, más 3M. Y esta sería la segunda ecuación. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a reemplazar la primera ecuación en la segunda. Entonces reemplazamos 1 en 2. Venimos a la segunda y decimos que 4T es igual a 4 más 3M, pero M es 2T más 2. Destruimos el paréntesis. Entonces 4T es igual a 4 más 6T más 6. 4 más 6 es 10 y el 6T pasa a restar. Entonces me queda que menos 2T es igual a 10, entonces T es igual a menos 5. Ya tenemos el valor de T. Con ese valor de T venimos a la ecuación 1 y encontramos M. Entonces M es igual a 2 por menos 5
más 2. Entonces M nos da menos 8. Ya tenemos el valor de t y el valor de m. Como utilizamos las ecuaciones de x y las de y, estos dos valores los vamos a reemplazar en las ecuaciones de z. Si al reemplazar t en z y al reemplazar m en z nos da el mismo valor de z, entonces podemos decir que las rectas se cortan en un punto. Si nos da un valor diferente de z, podemos decir que las rectas no se cortan. Entonces vamos a reemplazar t en z. Entonces z es igual a 1 menos 3t, pero t es menos 5. Entonces nos da 16. Z es igual a 16. Ahora reemplazamos m en la otra ecuación de z. Entonces z es igual a 2 por menos 8, o sea que z es igual a menos 16. Como nos dan dos valores diferentes de z, entonces podemos decir que las rectas no se cortan. Y si las rectas no son paralelas y tampoco se cortan, entonces ¿qué concluimos? Que las rectas son oblicuas. Entonces luego, las rectas son oblicuas. Y ahí terminamos ese ejemplo. Vamos a ver ahora cómo se determina la distancia entre un punto y una recta en el espacio. Entonces dice, la distancia entre una recta y un punto A que no pertenece, bueno, una recta en el espacio y un punto A que no pertenece a la recta, viene dada por. Entonces, la distancia es, estas dos barras representan la magnitud de este producto vectorial. AB, el vector AB cruz U sobre la magnitud del vector U. A es un punto de la recta y B es A es un punto que no pertenece a la recta y B es un punto de la recta. U es un vector paralelo a la recta. Entonces, para determinar la distancia de un punto a una recta, se requiere un punto que no pertenece a la recta, un punto que pertenece a la recta y un vector paralelo a la recta. Y ahí tenemos el primer ejemplo. Determinar la distancia del punto A1, 2, 3 a la recta y nos dan las ecuaciones paramétricas de esta recta. Entonces, como necesitamos otro punto y necesitamos un vector paralelo a la recta, entonces de acá podemos sacar el vector paralelo a la recta y también de acá de estas ecuaciones podemos sacar el otro punto que sí pertenece a la recta. Entonces, un vector paralelo a la recta es, entonces como es U, digamos que es U igual. Entonces acuérdense que los coeficientes del parámetro t serían las componentes del vector paralelo a la recta. Entonces el coeficiente de t en x es 1, es 1, el coeficiente de t en y es menos 3 y el coeficiente de t en z es 5. Ese es un vector paralelo a la recta, entonces ya tenemos el vector. Ahora vamos a encontrar otro punto, entonces otro punto no, un punto porque no tenemos otro, un punto de la recta es, entonces, ¿cuál es el punto de la recta? Los términos independientes de cada una de esas ecuaciones. Entonces, digamos que este es B, entonces el término independiente de X es 2, el de Y también es 2 y el término independiente de Z no tiene, o sea que es 0. Ahora sí, ya tenemos un punto que no es de la recta, un punto que pertenece a la recta y un vector paralelo a la recta. Con esos tres elementos podemos determinar entonces la distancia. Antes de determinar la distancia, entonces, vamos a encontrar primero el vector AB. Entonces, el vector AB es igual, acuérdense que se restan componente a componente las de B menos las de A. Entonces, 2 menos 1, 1, 2 menos 2, 0, y 0 menos 3, menos 3. Ya tenemos el vector AB.
Ahora sí, bueno, vamos a encontrar primero entonces el producto cruz. Vamos a encontrar AB cruz U. Es un producto vectorial. Vamos a encontrar ese producto vectorial. I, J y K. Primero van las componentes del vector AB, que eso está quedando muy pegado. Entonces vamos a encontrar el producto vectorial de AB cruz U. AB cruz U es igual. Y J y K. Entonces primero las componentes del vector AB, 1, 0 y menos 3, y después las componentes de U, 1, menos 3 y 5, 1, menos 3 y 5. Entonces vamos a resolver ese determinante. Entonces esto es igual en I me da 5 por 0, 0, menos 3 por menos 3 es 9, o sea, menos 9 en I. Ahora en J, 5 por 1, 5, acuérdense que en J es menos, entonces 5 por 1, 5, menos 1 por menos 3 da menos 3, con el menos sería más 3, o sea 8. 8 en J, y en K sería menos 3 por 1, menos 1 por 0, o sea menos 3 en K. Entonces ya tenemos el producto vectorial AB cruz U. Como la fórmula me pide la magnitud de este producto vectorial, o sea de este vector, entonces vamos a determinar esa magnitud. Entonces la magnitud de AB cruz U es igual a la raíz cuadrada de la suma de cada componente al cuadrado. Entonces menos 9 al cuadrado más menos 8 al cuadrado más menos 3 al cuadrado. La raíz cuadrada de cada componente al cuadrado. A ver muchachos, en I, otra vez acá en I sería 5 por 0 menos 3 por menos 3. Ahí está bien, menos 9. Bien. Entonces esa magnitud me da 81,154. Raíz de 154. La fórmula también me pide la magnitud del vector U. Entonces vamos a encontrar la magnitud de ese vector, o sea, de este. Lo mismo, raíz de 1 al cuadrado más menos 3 al cuadrado más 5 al cuadrado. Y eso me da raíz de 35. Entonces ya tenemos las dos magnitudes. Con esas dos magnitudes vamos a la fórmula. Entonces D, que la distancia es igual a esta magnitud, que es raíz de 154, dividido la magnitud de U, que es raíz de 35. Y es igual, todo lo podemos meter dentro de la misma raíz. 154 es 22 por 7, y 35 es 5 por 7. Cancelamos el 7 y nos queda raíz de 22 sobre 5. Esa sería la distancia que hay entre el punto dado y la recta dada. Con este ejemplo entonces terminamos lo que tiene que ver con las rectas en el espacio. Les repito, si para poder comprender mejor el tema de rectas en el espacio, pueden ver un video que tengo en el canal que se llama Vectores en el espacio. Está en una lista de reproducción que se llama Cálculo Multivariable. Si les gustó el video, los invito a que se suscriban a su canal Aprende con Víctor Jara.